Muy buen día para todos, deseando que se encuentren muy bien. Continuamos con nuestros tutoriales en el programa de formación de emprendimiento en producción de café. Hoy tenemos como tema el sistema de producción de café. ¿Sí? Vamos a hablar qué es un sistema de producción, sus componentes y la importancia que tiene ese cuando hablamos de café. Bien, aquí viene una pregunta grande. Para todos ustedes, ¿qué es un sistema de producción? ¿Qué los hace pensar con la palabra sistema, con la palabra producción? ¿Hacia dónde se refiere? Veamos. Cuando hablamos de sistema, estamos haciendo referencia obviamente a un conjunto de partes o unidades que obviamente entre sí o de manera recíproca se relacionan. Eso quiere decir que no van sueltas, van articuladas una con la otra y que por ende el desarrollo de una actividad es consecuente a la anterior y por ende será la que genere el desarrollo de una siguiente actividad o una siguiente fase. Dentro de un sistema de producción como tal, ¿sí? Encontramos algo muy importante que son sus componentes. Aquí tenemos obviamente un sistema de producción completo, ¿sí? Y cuyos componentes en componentes encontramos las entradas, es decir, que entra dentro del sistema de producción. ¿Cuáles son los procesos de conversión? O sea, como segundo aspecto, su componente son los procesos. Como tercer componente encontramos las salidas, ¿sí? Como cuarto componente tenemos la retroalimentación, es decir, de estas salidas, ¿sí? ¿Cuáles regresan al sistema de producción en forma de entradas? ¿Sí? Encontramos también un quinto componente que es el entorno. Ese entorno es lo que hay afuera, que hay alrededor de ese sistema de producción. Y por último tenemos los límites, es decir, hasta dónde va nuestro sistema de producción. Es importante tener en cuenta que cuando hablamos de entradas estamos haciendo referencia obviamente a cada una de esas partes que van a ser, por ejemplo, la información, es decir, capacitaciones, asesorías, ¿sí? Lo que tiene que ver con el capital, es decir, el dinero que nos va a entrar, la inversión, la infraestructura, ya sea en forma de materiales u obviamente de pronto equipos, ¿sí? El trabajo, estamos hablando obviamente de lo que es la mano de obra, el recurso humano, la energía, el agua, es decir, todo aquello que hay allí, ya sea por diferentes formas que nos entra, los plásticos, los sustratos, las plantas, los fertilizantes y los agroquímicos como parte de los insumos o materiales de trabajo, ¿cierto? Y por último los agentes bióticos, es decir, todo lo que tiene que ver, ¿sí? Con las plántulas, semillas, entre otros aspectos. Todas estas entradas, cuando llegan a nuestro sistema de producción, van a estar precedidos o manifestados o se van a ver envueltos en algo que llamamos nosotros los procesos. Aquí vienen los procesos de conversión, es decir, la transformación. Dentro de esos procesos que encontramos los procesos administrativos, como es la planificación, es decir, planear las actividades, en qué voy a gastar el dinero, qué adquirir el préstamo, ¿sí? O bueno, cómo voy a distribuir mis recursos propios. También dentro de los aspectos administrativos están los recursos humanos, que es obviamente todo lo que tiene que ver con el trabajo. ¿Qué personas necesito? ¿Qué personas requiero? ¿Qué actividades van a cumplir cada una de ellas, cierto? Las compras que yo deba realizar, ¿sí? Los registros y las estadísticas de lo que sucede en todo mi sistema de producción. ¿Cuánto invierto? ¿Cuánto gasto? ¿Cuánto compro? ¿Qué actividades estoy ejecutando? Las fechas, el pago de insumos, de materiales, el pago de salarios, ¿sí? Honorarios también, porque aquí hace parte no solo la mano de obra, es decir, los que están trabajando en el café, sino también el asistente técnico, el contador o el abogado cuando se requiera.
También está el proceso agronómico, que es obviamente todo ya el proceso en sí de lo que tiene que ver con el cultivo o el sistema de producción de cultivos, como el manejo de la infraestructura. Si estamos hablando en este caso de café, estamos hablando de lo que es el beneficiadero, de los tanques de fermentación, estamos hablando de las marquesinas o el sistema de secado, estamos hablando también de la desinfección de materiales. Todos los materiales que ustedes adquieran pasan por un proceso de desinfección, la preparación de sustratos al momento de realizar lo que es el semillero, los almácigos, ¿sí? La siembra, el manejo de la planta, ¿sí? Como tal, es decir, todo lo que tenga que ver con la parte de fertilización, la parte de protección de la planta, como el manejo integral de plagas, enfermedades, identificación de problemas. Luego viene la cosecha y la post cosecha de nuestro producto y por último el manejo de los residuos. En cada una de las etapas del sistema de producción hay una generación de residuos y por ende en toda la finca existen áreas alternas donde también se generan residuos. También se hace un proceso integral, se hace un manejo integral para ellos. Y por último, pues obviamente en nuestro sistema de producción tenemos las salidas en forma de productos como es la información, es decir, todo lo que tenga que ver con las características de mi producto, la ficha técnica, la ficha comercial, las cantidades, mi plan de producción, ¿sí? Tiene que ver también con el producto comercial, en este caso, mi café pergamino seco, mi café honey, mi café natural, ¿sí? O mi café grano tostado y molido, en fin. Y también tenemos otras salidas que son los subproductos. En este caso, lo que tiene que ver con los productos orgánicos ya es el manejo de la pulpa de café o que puede ser en dos aspectos, la conformación de un compostaje o compost o un lombricultivo, la obtención del té, que es el exiliado principal de la pulpa o del lombricompuesto. Tenemos otro tipo de subproductos, ¿sí? Aquellos que realmente no se utilizan, no son generados, por ejemplo, los empaques de insumos o de agroquímicos, esos son ya otro tipo de subproductos. ¿Sí? También tenemos los inorgánicos, tenemos las desviaciones, energía, entre otros aspectos. O sea que no solamente tengo un producto comercial, sino que también hay otros productos que tienen una viabilidad y otros que no tienen viabilidad. Ahora bien, como ya hemos entendido lo que es un sistema de producción, vamos a entender ahora o comprender el concepto de ecosistema, porque esto también hace referencia cuando estamos hablando de café, ¿sí? Cuando hablamos de un ecosistema es todo el sistema dinámico, ¿cierto? Relativamente autónomo. Y obviamente tiene dos componentes, el componente biótico y el componente abiótico. El componente biótico está relacionado con toda la parte natural de lo que tiene que ver el ecosistema. Y el componente abiótico tiene que ver con todo el ambiente físico. Por eso es que tenemos que decir que el ecosistema son zonas determinadas y que obviamente existe una interacción entre estos componentes. Por eso es que ustedes deben comprender que el café no es solo hablar del café, hay que hablar del sistema de producción de café, porque dentro del sistema de producción de café, además de tener café, tengo plátano, tengo aguacate, tengo frutales, maderables, pero también puedo tener frijol, maíz, pero también tengo suelo, tengo agua, tengo aire, tengo biodiversidad, es decir, tengo una fauna, una flora, ¿sí? Eso es una interacción. Y obviamente esa interacción existen unos ciclos que precisamente, ¿sí? Giran, se retornan y vuelven al sistema. Cuando ya estamos hablando de un sistema de producción agrícola, entonces obviamente ya nos estamos refiriendo a la actividad que se dirige a transformar todos esos componentes abióticos, es decir, la oferta ambiental. Y por ende, a través de esos componentes bióticos, como en el caso de la parte genotípica,
¿sí? Estamos hablando de lo que son arreglos espaciales, la cronología, la aplicación de prácticas adecuadas de manejo y por ende que ese sistema de producción entonces ya nos va a generar una importancia económica. Es decir, que si yo tengo un sistema de producción de café con café, plátano, aguacate o maderables, ¿cierto? No va a ir independiente cada uno, sino que entre todos ellos me va a generar una economía, porque puedo vender café, puedo vender plátano, puedo vender aguacate, puedo vender maderables, entre otros aspectos. Y ya aquí ya viene el componente o lo que hablamos de un sistema agroforestal y que pues obviamente ya al hablar de un sistema agroforestal estamos hablando de que es una tecnología en el cual, ¿cierto? Porque es que lo que pasa es que hablar de tecnología no es el computador, no es solamente el teléfono, las redes sociales. Hablar de tecnología es todas aquellas actividades que podamos implementar y que pues obviamente nos generan una importancia tanto económica y una sostenibilidad ambiental, ¿sí? Entonces en el caso de los sistemas agroforestales ya estamos hablando de que tenemos una combinación, ¿sí? O una articulación de nuestro cultivo de café con algunas especies leñosas, es decir, como arbustos, árboles, palma, entre otras, que lo que va a hacer este sistema como tal, pues me va a generar un arreglo espacial o se va a manejar a través de una secuencia temporal. Es decir, que aquí es donde empieza cuando hablamos de que el sombrío o la semisombra, ¿sí? De que este tipo de componentes como son los arbustos, palmas y demás árboles de especies leñosas es con la finalidad de que no va a ser solo un aporte económico, sino que va a tener una actividad adicional como es la conservación del suelo, ¿cierto? Y generar un microclima para que haga que mi producto principal, que es el café, se pueda expresar en su mayor totalidad. Por ello, los elementos como tal del sistema a nivel general, ¿cierto? En el caso también de un sistema agroforestal, en un sistema de producción agrícola, el sistema como tal, pues obviamente del café, ¿cierto? De todos esos componentes o esos elementos como las plantas, el suelo, el clima, la tecnología, la administración y que genera toda una serie de procesos, pues obviamente me va a generar un potencial de producción, o sea, su combinación, su articulación y obviamente sus procesos adecuados a tiempos, organizados, bien planificados, con las inversiones requeridas, ¿cierto? Me va a generar a mí o me va a dar a mí un potencial de producción. Y pues obviamente voy a tener tanto un contraste real como una brecha para llegar a esa realidad, ¿sí? Es aquí cuando hablamos de que los recursos son eficientemente, ¿sí? Tienen también una articulación, digamos, de eficacia, ¿sí? Es decir, la eficiencia y eficacia aquí se unen para que todos esos recursos versus los procesos que realizamos, pues obviamente me dé una sostenibilidad productiva, una sostenibilidad ambiental y una sostenibilidad social. Tenemos diferentes tipos de sistemas de producción cuando estamos hablando en términos de café, ¿cierto? Entonces esos sistemas de producción están inicialmente el tradicional, ¿cierto? Que es hablando de consideración, digamos, en las variedades caturra o típica y pues que obviamente no cuentan con un trazo establecido, es decir, no se ha hecho un establecimiento eh, a curvas de nivel, que se haya realizado unas mediciones precisas, el sombrío no está regulado y pues más o menos es una plantación por debajo de 2.500 plántulas, ¿sí? Que así son la gran mayoría de productores que cuando compran una finca y encuentran ese tipo de sistemas de producción, incluso encuentran una mezcla de variedades dentro de estos lotes. Tenemos un sistema de producción tecnificado, ya ahí está hablando de que uno de los principales componentes es la variedad Caturra Castillo. Además de ello, se ha hecho un trazado de acuerdo a las curvas de nivel
se han establecido, obviamente, los sombríos o sombríos regulados, ¿cierto? O se define que es un sistema a pleno sol y pues obviamente su población de plántulas es por encima de las 2.500 por hectárea. También contamos con un sistema de producción de semisombra y obviamente aquí ya está hablando que si es semisombra es porque existe un componente arbóreo que me va a regular en cierta medida la luz solar, ¿sí? Entre ellos, entre esas especies encontramos el guamo, el nogal, el chachafruto, que pueden existir entre 20 y 25 árboles por hectárea o podemos también tener alguna otra especie arbustiva de modo semiperenne como plátano, banano, ¿cierto? Y pues su densidad de siembra está entre 300 y 750 sitios por hectárea. Y contamos obviamente con el sistema de producción de café con sombra. Ya este es porque se caracteriza de que hay un sombrío permanente y pues su sombrío o la densidad de siembra o el número de sitios o de árboles supera a 50 por hectárea. ¿Sí? Aquí equivale a que se maneja de 14 por 14 metros y pues obviamente existe una regulación de luz dependiendo también del tipo de especie. Pero en este caso, si son semiperennes, se van a tener de 750 sitios por hectárea y se establecen en distancias de siembra de 3.70 por 3.70 por arreglo espacial uniforme. Ya en este caso, cuando hablamos de arreglo espacial uniforme, pues se tiene en cuenta las curvas de nivel, se realiza un trazado especial, un cuadrado, tres bolillos, se tiene muy en cuenta, ¿sí? La pendiente, se tiene muy en cuenta, pues obviamente los taludes, la topografía, ¿sí? Y obviamente la entrada y la salida de luz de acuerdo a la posición del sol. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Esto ha sido el primer componente en la parte técnica, lo que tiene que ver con los sistemas de producción.